Muy bien, pues bienvenidos a este segundo día de reflexión en torno a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que representa la Pascua, ¿no? Este paso que tiene el Señor justo de la muerte a la vida y hacia la glorificación con el Padre, ¿no? Recordemos, nuestro objetivo es reflexionar la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Cristo, a fin de encontrar el verdadero sentido y significado a cada uno de los días del tríodo pascual en nuestro contexto actual. Ya desde ayer nosotros empezamos a reflexionar y encontrar un sentido mejor al día Jueves Santo, ¿no? Que decíamos que normalmente se va presentando como la cuestión de que como que se nos invita a ver más el lavatorio de los pies y olvidándonos un tanto de lo más importante, que es la institución de la Eucaristía, ¿no? Ahí ya dimos un primer paso tratando de centrarnos en este acontecimiento fundamental que es esta institución, y que decíamos desde ayer que el primer nombre que recibe la Eucaristía es la fracción del pan, ¿no? Los diferentes modelos que veíamos nosotros de los relatos que hay en torno a esta institución, también los revisábamos un poco. Entonces, los voy a invitar a que vayamos iniciando este segundo día en el que nos vamos a concentrar en reflexionar lo que vamos a vivir el día Viernes Santo, es decir, la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Y para ello, entonces, vamos a revisar esta pasión y muerte de Jesús, pero desde un enfoque específico, que es, vamos a revisarlo como el desenlace de la predicación y práctica del reino de Dios. Aquí incluso podríamos decir un desenlace trágico, porque obviamente la muerte se nos presenta como trágica, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones, la muerte se presenta como trágica, porque ¿a quién de nosotros nos gustaría morir? O que se muera un familiar cercano, una persona amada, pues a nadie, ¿verdad? Y este momento se vuelve trágico en este sentido. Por eso, la muerte de Jesús también se convierte en trágica, pero en cuanto a su desenlace de la predicación y de la práctica de Jesús, ¿no? Sobre el reino de Dios. Para entender mejor esto, hay que también revisar qué cosa es el reino de Dios. Por eso, un poco a propósito de los comentarios finales de ayer, les envié un cuadro en el cual venían tres posturas o tres formas de entender el reino de Dios, los cuales vamos a utilizar para tener un momento o una dinámica aquí, ¿no? Pues eso es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Como lo hicimos el día de ayer, los invito a que tengamos un pequeño momento de oración y de ambientación. Vamos a iniciar como lo hicimos el día de ayer con un pequeño video y después vamos a regresar para leer este fragmento del Evangelio según San Juan. Bien, continuamos este momento inicial de oración con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 13, versículo del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Palabra del Señor. En un momento releamos
de manera personal el texto evangélico que aquí tenemos enfrente. Pongamos especial atención en estas palabras. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muy bien. Entrados en este momento de oración, vayamos compartiendo la introducción ya propiamente de nuestro tema. Hemos de decir en primera instancia que la muerte en cruz de Jesús fue el culmen de su vida humana, ¿no? De su vida histórica. En cuanto a que ahí concluye el culmen de su vida, pero de su vida en este aspecto netamente humano, ¿vale? Como el final de este abajamiento de la encarnación que acontece en la historia y en la cruz llega a su final, al menos en esta primera instancia. Porque como nosotros sabemos, pues vendrá la resurrección y con la resurrección, pues resucitará todo él, ¿no? Entonces, en este sentido, no concluye su vida, pero en este otro aspecto de iniciada la encarnación, va a concluir esta con el culmen de en la cruz, con el culmen de su vida histórica, ¿no? El Nazareno murió en la cruz no porque el Padre así lo hubiera querido, que es algo que ayer habíamos dicho que que no podíamos mantener ya eso, ¿no? Que el Padre no había enviado a Jesús a morir en la cruz, sino que lo había enviado a predicar el reino de Dios. Por eso su muerte es consecuencia del anuncio del reino de Dios, que es su misión central. Su misión principal no es que Dios lo haya enviado a morir, sino lo envía a predicar el reino de Dios, pero como no lo entienden quienes escuchan el mensaje del reino, pues se quieren deshacer de él. Y esto porque este mensaje del reino se convierte en algo incómodo para quienes tenían el poder en ese momento. También a manera introductoria tenemos que decir que la praxis de este reino es la que lleva a Jesús a ganarse las enemistades. Decíamos también ayer, tanto políticas como religiosas, y que van a tener su finalización o su culmen en su asesinato. Porque eso es algo que tenemos que tener bien claro con Jesús, ¿no? A Jesús lo asesinaron. Es decir, no lo comprendieron, es más, lo rechazaron. Y la máxima expresión del rechazo fue matarlo. Claro, ciertamente Jesús va a tomar las consecuencias de este reino, que es la muerte. Porque imagínense, si Jesús se hubiera echado para atrás en el último momento, entonces todo lo que había dicho y hecho pues carecería de sentido, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene todo lo que tú me dijiste cuando ahora que estás viendo la situación difícil, pues te echas para atrás? No tendría sentido, ¿no?
Entonces, Jesús en este sentido muere en la línea, en la raya, como solemos decirlo. Las comunidades primitivas van a dar a este suceso, a esta muerte en cruz, un sentido soteriológico. ¿Qué es eso de soteriológico o soteriología? Un sentido salvífico, la salvación, ¿no? Ese es el sentido soteriológico, es decir, las primeras comunidades van a decir que Jesús murió en la cruz para salvación nuestra. Por eso aquí mucho se ha dicho que lo que nos otorga la salvación sin más es la muerte en cruz, cosa que parcialmente es cierta. Pero si sostenemos que solamente en la cruz Jesús nos dio salvación, estaremos echando en saco roto la encarnación misma y todo su ministerio pascual junto con el reino de Dios, su misión central. Entonces, aunque la cruz de Jesús, su muerte, sí nos otorga salvación, la tenemos que ver la cruz como consecuencia del reino de Dios y también desde la encarnación. Entonces, tenemos que ver todo un proceso en Jesús que inicia en la encarnación y culmina, al menos como vemos aquí, su vida histórica en la cruz. Porque la resurrección va a ser la máxima prueba de salvación de Dios a través de Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este día. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, Sí, Fray. perfecto. Fíjense entonces, los sinópticos van a poner de manifiesto desde un inicio que Jesús se ganó el desprecio de los dirigentes judíos a tal grado de querer quitarle la vida. Y todo esto por los signos que iba realizando Jesús. Imagínense, Jesús llega y comienza a hacer todos estos signos, curaciones, exorcismos, perdonar pecados, y es lógico que va ganando miembros para su grupo, ¿no? Pero ese ganar miembros para la comunidad de Jesús significa quitarle miembros a los fariseos, a los escribas, a los dirigentes religiosos de ese momento. Entonces, ¿a quién le va a gustar? Pues que le quiten integrantes de un grupo, mucho menos a estos fariseos que se presentaban como las únicas autoridades para poder decir algo sobre la ley. Entonces Jesús desde un principio se empieza a convertir en una persona muy incómoda para ellos, por esto que les platico. Todos los sinópticos van a describir 5 escenas en las que Jesús aparece corriendo peligro de su vida. Y estos 5 relatos nosotros aquí los tenemos citados, ¿no? El primero es el relato sobre pagar el tributo al César. Este es importante al respecto, porque de aquí van a ocuparlo para decir que Jesús está contra el imperio, contra el César. Y ustedes han de saber que estar contra el imperio y contra el César en el contexto en el que vivía Jesús era signo de ir contra todo y por ende de muerte. Entonces, por eso, esto va a ser algo muy crucial en la vida de Jesús, ¿no? Aunque nosotros sabemos que Jesús siempre fue muy listo para las trampas que le ponían, ¿no? Sí, a mí siempre me ha admirado eso de Jesús, ¿no? Se nos presenta en los evangelios que le quieren poner trampas y de una u otra manera Jesús sale avante, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando le preguntan si hay que pagar o no hay que pagar tributo al César, Jesús no responde, o responde de manera indirecta, ¿no? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero pues bueno, eso lo van a ocupar posteriormente para decir que Jesús está contra el imperio, que es un subversivo. Entonces, como el imperio romano lo que quiere es mantener la paz romana, que es una paz según ellos, que solamente pueden ser respetados ellos, y que cualquier persona que se quiera salir de este orden, lo castigan. Y el peor castigo de ellos es la cruz, ¿no?
Es decir, Jesús no fue el primero ni el único que murió en una cruz, sino que era una práctica romana para ridiculizar a los criminales, según el Imperio Romano. Porque nosotros en las cruces que tenemos ahora o en las imágenes, pues vemos a un Jesús con su sandal, ¿no? Es su telita está como calzoncito que tiene, ¿no? Pero eso se le pone a las imágenes por pudor religioso. Pero en realidad la crucifixión era totalmente desnudo. Justo por eso, porque lo que se pretendía y buscaba era ridiculizar a quien se creía que estaba contra el imperio, ¿no? Entonces, este momento va a ser crucial para que entonces vengan a decir que está en contra del imperio. Después, el relato sobre la resurrección de los muertos, que aquí también va a estar complicado ahí su vida, ¿no? De que si resucitan, no resucitan, por qué sí, por qué no, etcétera. El pasaje de la expulsión del templo, ¿no? Que nosotros sabemos cuando agarra latigazos a los que están vendiendo en el templo, y también ahí va a peligrar su vida, porque pues, se quieren deshacer de él. El pasaje de la parábola de los viñadores homicidas, que es una parábola que ejemplifica todos los profetas que Dios ha mandado, que han sido rechazados e incluso que han matado, y que ahora el dueño de la viña envía a su propio hijo y también lo mata, ¿no? Es una ejemplificación de lo que aconteció con los profetas y de lo que va a acontecer con Jesús. Por tanto, Jesús en esta misma parábola está mostrando que ya en el horizonte está viendo que se quieren deshacer de él. No sabe cuándo, no sabe cómo, pero como que Jesús ya empieza a ver, ¿no? Vamos, uno sabe cuando le cae gordo a una persona, ¿no? Porque luego se siente, ¿no? Imagínense cuando se siente cuando a uno no lo quieren en un determinado grupo, contexto, lo que sea, lugar. Pues ahora Jesús sentía todo esto, ¿no? Porque se estaba convirtiendo en esta persona incómoda. Y después el pasaje sobre el mandamiento principal, ahí también va a tener ahí un poquito de complicaciones Jesús, ¿no? Y todo esto, todos estos pasajes concluyen con un sumario anterior a la traición de Judas, que dice así: los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo podrían apoderarse de él con engaño y darle muerte. Porque los sumos sacerdotes y los escribas tampoco eran tontos. Sabían que si se iban así nada más solitos contra Jesús, se le podía venir el pueblo encima, porque a Jesús ya lo tenían por profeta, ¿no? Por maestro. Entonces los sacerdotes y los fariseos, los escribas, dicen: si nosotros vamos y arrestamos a este así sin más, corremos el riesgo de que el pueblo se nos eche encima. Entonces necesitamos encontrar un momento preciso para echarle mano. Y nosotros ya sabemos cuándo fue, ¿verdad? Le pagan unas monedas de plata a Judas Iscariote y lo traiciona. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar con estos pasajes citados es que Jesús empieza a correr peligro por su vida, ¿no? Y ahí se va presentando todo esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, Fray. Muy bien. Fíjense. Mande. ¿Todo bien? Ok. Fíjense, las causas que originan la persecución son variadas. Algunas son históricas y otras son relatos teologizados. ¿Qué significa esto de relatos teologizados? Que son relatos que, aunque tienen su sustento histórico, no expresan tal cual pasaron las cosas. Y son relatos que nos expresan o nos intentan explicar algo. Es decir, no son precisamente hechos históricos. Es algunos relatos
sobre los evangelios, aunque lógicamente tienen su sustento histórico y reflejan algo de lo que aconteció con Jesús, ¿no? Entonces, algunas de ellas sí son históricas, como cuáles son las históricas que se le declara a Jesús como blasfemo y como subversivo delante del imperio. Y eso es el segundo punto que tenemos aquí abajito. En la condena de Jesús hay dos juicios, uno religioso y otro político, ¿no? En esta persecución se ocasiona porque Jesús ataca a los opresores, que sería la dimensión histórica. Esta sí es una dimensión histórica porque los evangelios nos dan cuenta de ello, ¿no? Ataca a los opresores, especialmente a los religiosos, quienes además justifican la opresión en nombre de Dios. Nosotros decíamos ayer también que estos escribas y fariseos eran los encargados de interpretar la ley, la escritura, y a su vez eran los que le decían al pueblo cómo tenían que comportarse. Pues con ellos Jesús vemos que se meten muchas complicaciones porque ellos muestran una imagen falsa sobre Dios. Entonces ahí está la problemática con ellos. Los ataca y defiende a las víctimas Jesús. La muerte final violenta no le sobrevendrá entonces como un destino arbitrario, sino como lo tenido siempre presente en el horizonte. Es decir, esta muerte que sufre Jesús no es algo como por casualidad, ¿no? No es algo que Jesús jamás pensó, sino que Jesús, volvemos al punto, al convertirse en una persona incómoda, al defender a las víctimas e ir contra los opresores, es lógico que Jesús sabía que tarde o temprano le tenían que echar mano. Es la historia de los profetas, ¿no? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento la historia de los profetas, todos terminan muertos y por el pueblo, ¿no? Entonces ahí es algo muy, muy impresionante. Les decía, en la condena de Jesús hay dos juicios, uno que es religioso, que sostienen ante el sumo sacerdote en el Sanedrín, y otro ante el poder político, ¿no? Que es el que sostiene ahí con las autoridades imperiales puestas en Jerusalén, ¿no? Entonces, el primero, que es el juicio religioso, es condenado a causa de la violación del sábado y porque los miembros de la casta sacerdotal estaban irritados porque Jesús se erigía en reformador religioso de los usos cultuales vigentes en su tiempo. Además de los pasajes que ya vimos, en los que Jesús corre peligro su vida, parece ser que lo que terminó por decirle a los escribas y fariseos, ya hay que acabar con es porque Jesús, para ellos, viola el sábado. Y ustedes recordarán que es lo que le echan en cara a Jesús, ¿no? Estás violando el sábado. Y es un mandato máximo de la Torá respetar el sábado. Incluso en el Deuteronomio dice que quien no respete el sábado es reo de muerte. Así lo dice el Deuteronomio, ¿no? Ahorita no tengo la cita a la mano, pero así dice el Deuteronomio. El que viole el sábado es reo de muerte. Entonces los escribas y fariseos, ni tardos ni perezosos, hicieron cumplir esto, aunque no hacían cumplir pues otros preceptos que les perjudicaban a ellos, ¿no? Pero parece ser que esa fue la gota que derramó el vaso para la condena y muerte de Jesús en lo religioso. Además de que ustedes recuerdan que a Jesús lo tachan de blasfemo, ¿no? Porque perdona los pecados. ¿Y quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Luego entonces este es un blasfemo. Está diciendo cosas incoherentes con la fe. Por tanto, desde la cosmovisión religiosa judía, esto no es posible. Después, en el juicio político se afirma que Jesús se ha hecho pasar por rey.
Esto sobre todo en Juan, en Rey de los Judíos. Alborota al pueblo, es subversivo y prohíbe pagar impuestos al César. Y si ustedes recuerdan el pasaje de los impuestos, al contrario, Jesús le dice, pues si las monedas son del César, pues denle a él lo que es de él. A Dios denle lo que es de Dios. Jesús jamás prohíbe darle tributo al César, ¿no? Entonces, ahí se presenta el pagar los impuestos, por tanto se convierte en un personaje contrario al imperio, en el cual hay que deshacerse de él. Además, si ya lo han declarado o lo interpretan como rey de los judíos, cosa que Jesús tampoco aceptó, pero le colgaron el milagrito, entonces, si él es rey, luego entonces, ¿qué va a ser el emperador? ¿O qué papel juega el emperador? ¿Quién puede más? ¿El rey de los judíos o el emperador romano? Y como al emperador no le gusta competencia, vámonos, hay que deshacerse de él. Se dan cuenta que se va convirtiendo en problemático todo esto, ¿no? Bien. Pilato se ve orillado a elegir entre Jesús, y obviamente Jesús y su Dios Yahvé, y el imperio romano, que es el César. Por tanto, Jesús fue crucificado por los romanos por razones tácticas y políticas para salvaguardar la tranquilidad y orden en Jerusalén en nombre de los dioses estatales de Roma, todos los dioses que ellos tenían. Recuerden, Roma era politeísta, ¿no? Tenía muchos dioses. Dios para la guerra, Dios para esto, Dios para el otro, etcétera. Igual los griegos, ¿no? El dios del amor, también de la guerra, mm, toda esta mitología griega, pues que también hay una mitología romana, ¿no? Entonces, el dios de Jesús chocaba con los dioses del imperio. Y volvemos al punto, ¿qué dios o dioses son más importantes? Obviamente para el imperio romano, pues los suyos. Hay que acabar con este que dice que está trayendo otro Dios, ¿no? Porque esto comprometía lo que ya les comentaba, la Pax Romana, que era mantener todo en tranquilidad a base de miedo y de castigos, cuando se salían del huacal, ¿no? Los que estaban dominados por el imperio romano, en este caso los judíos particularmente. Pero en realidad la muerte de Jesús fue consecuencia de su vida al servicio del reino. Ahí se me quedó cortada la otra idea. Según Jesús, hay dos formas de invocar a Dios y sobre todo que hay dos dioses a los cuales invocar. Uno es el del reino de Dios y el otro es el del antirreino. Es decir, el Dios del reino es el Dios de Jesús, el Dios que vela por la vida. ¿Cuál es el Dios del antirreino? El que vela por la muerte. Entonces, se presenta así el reino y el antirreino. Lo que refleja la condena y muerte de Jesús fue su fuerte y gran congruencia de palabras y obras hasta el final de la vida. Y es de ahí, de esta congruencia de palabras y obras, de donde le viene la autoridad a Jesús. Recuerdan que hay un pasaje en el que dicen, habla como quien tiene autoridad. Tiene autoridad porque lo que dice lo hace. Entonces tiene una autoridad moral muy fuerte. En cambio, los fariseos decían, hay que hacer esto, pero ellos no querían hacerlo. Y se los echa en cara a Jesús, ¿no? Ustedes dicen que hay que hacer tantas cosas, pero no quieren ni mover un dedo. Entonces, aquí nos encontramos a este Jesús que está comprometido con la causa del reino de Dios hasta las últimas consecuencias. Por eso Jesús acepta la cruz, porque sabe que es una consecuencia del reino de Dios, ¿no? Volvemos al punto. Si Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? No es cierto, no es cierto, todo lo que dije sobre el reino de Dios no es verdad, pero déjenme vivir, hubiera caído todo su mensaje. No lo hubieran creído, ¿no?
Entonces, por eso Jesús asume la consecuencia del reino de Dios. Jesús seguirá su manifestación acerca de Dios, pero ahora con su propio destino, a muerte mismo, porque hay dioses que dan muerte. Por ejemplo, nosotros tenemos el dios dinero, el dios poder, ¿no? Y este dios poder es tremendo en nuestra sociedad actual, ¿no? Ahí tienen la problemática de poder que está entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que hay más de fondo también ahí. Entonces, esos dioses dan muerte, no el Dios de Jesús, que da vida. Y este Dios de Jesús es el Dios del reino, obviamente, de Dios. Por eso, la muerte de Jesús fue consecuencia de su fidelidad al reino. Y es aquí donde pudieron imprimir o tienen a la mano su cuadrito que les envié por la mañana. Bien. Sí, Fray. Sí, Fray. Perfecto. Entonces vamos a tener una pequeña dinámica con ello. A propósito un poquito también de los comentarios que surgían al finalizar la sesión de ayer, voy a generar aquí algunos grupos que nos permitan compartir con 3 o 4 personas solamente, para que puedan compartir sobre ese cuadrito que les envié y que es la expresión del reino de Dios, ¿no? Entonces voy a presentarles aquí el cuadrito. Fray Iván, a mí no me llegó el cuadro. ¿No te llegó? No. Ok, denme un segundito. Te lo envío de todos modos personalmente, hermana, pero ya aquí en el chat de Zoom les dejo el archivo. Sí, gracias. De nada, qué bueno que me dices. Entonces, les voy a presentar aquí el cuadro, que es este. No sé si ya se logra ver el cuadrito. Sí, ya. Sí, Fray. Entonces, Ya. fíjense, perfecto, Sí. es el reino de Dios, ¿no? Según, y hay 3 posturas de 3 teólogos, Jürgen Moltmann, Gerard Lotkin y Pedro Trigo, ¿no? Estos vamos a tratar de revisarlos para que sea un poco rápido, porque no es mucho el tiempo que tenemos. En el grupo que ustedes están, elijan solamente una de estas columnas, ¿sale? Para que puedan, para que ya cuando regresemos hacia acá, podamos ir compartiendo qué es el reino de Dios. Es importante saber esto, porque si decimos que la muerte de Jesús es consecuencia del reino, pero si no sabemos qué es el reino de Dios, entonces como que quedamos ahí, pues lo decimos, pero ¿y luego? ¿No? Entonces, vamos a revisar esto. Les digo, voy a generar los grupos y vamos a ir integrándonos a ellos. Es importante, vuelvo a insistir, que tengamos presente qué cosa es el reino de Dios. Porque si nosotros decimos que el reino de Dios es por lo que matan a Jesús, por lo que lo asesinan, entonces necesitamos saber qué es el reino. Se nos presentaron tres teólogos, ¿no? No sé cuál revisaron cada uno, bueno, cada grupo, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que más les llama la atención del reino de Dios? Bueno, de particularmente a quien hayan leído. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de este reino de Dios? Puede ser de manera espontánea. Pues nosotros revisamos a Pedro Trigo. A Pedro Ajá. Trigo y ¿cómo se llama? Y nada más, o sea, en conclusión, o sea, que Jesús privilegia a los pobres, o sea, sin distinción. O sea, y ¿cómo se llama? A los pobres, a los más necesitados, ¿no? Y, o sea, directamente se hace como la sociedad cree que se siga.
pero no, o sea, Jesús marca, o sea, marca como su territorio, ¿no? O sea, y lo seguimos. Muy bien, gracias, hermana Rosa. ¿Alguien más? Ah, Sí, que Dios anunció, bueno, Jesús anuncia el Evangelio y Él es el Evangelio, eso, o sea, Él es, ¿no? Pero esta frase a mí me gustó que dice, Dios que viene a reinar sobre la humanidad y en toda la creación amorosamente, o sea, la expresión del amor en todo lo que habla, menciona mucho, mucho el amor, como decían antes, para los pobres, esa era como que su mensaje, lo que Él quería, ¿no? En todo habla del amor. muy bien, Ale. El amor fundamental. ¿Alguien más? Yo, Fray, Adelante, Lupita. nos dice, bueno, para nosotros también nos llamó mucho la atención que, como decía la hermanita anterior, el Evangelio, anuncia el Evangelio siendo él el mismo Evangelio y que además viene con la finalidad de formar una alianza nueva, incondicional, que nosotros tenemos, que es una acción que es con Dios y que el antirreino nos lleva a la muerte. O sea, como usted nos mencionaba hace rato, que existen diferentes dioses a los que él se enfrentó en esa época y por eso se ocasionó su muerte. Que Exactamente. actualmente en nuestra comunidad, bueno, en nuestro tiempo, yo entendí así que el reino de Dios actualmente ha perdido sentido y que nosotros estamos obligados, sentido y trascendencia, y que estamos obligados a ¿qué? A anunciarlo. Anunciarlo, practicarlo, y sabemos de antemano que esto será algo muy, una carga tremenda para nosotros, pero que tenemos esa obligación. Muchas gracias, Mari. Sí, nosotros entendimos que el reino de Dios, pues tanto ha existido en el pasado, en el presente y en el hoy y en el futuro. Hablamos del reino que va a estar por toda una eternidad y hablamos de un Dios de libertad y este Dios es se puede decir tan perfecto que nos da libre albedrío. Eso quiere decir que podemos elegir estar en el reino de Dios o no estar en él. El hombre, en base a su forma de comportarse, de servir, de actuar y de orar, es como va a poder quizás llegar al reino de Dios. Pero el reino de Dios, como lo decía un sacerdote, puede ser tu cielo en tu casa o tu infierno, según sea la voluntad de cada persona. Pero Dios no es historia. Dios está en el presente, en el pasado y en el futuro. Y para nosotros Dios, pues es tan perfecto y seguirá siendo perfecto por toda una eternidad, y el reino pues lo tenemos que ganar nosotros. Eso es lo que nosotros pues entendimos y elegimos. ¿Me deja Gracias, compartir? hermana Norma. ¿Puedo compartir? Nosotros como Pedro Trigo, Ajá. lo leímos y estamos de acuerdo que el reino de Dios es el gran banquete, o sea, la Eucaristía, estar en comunión con Dios, y el Evangelio, que es su palabra. Quien cumple con el gran banquete y con el Evangelio está en gracia de Dios, por lo tanto está en el reino de Dios, ¿no? Y hace frente a las tristezas, a los problemas de la vida. Una vez que entra el antirreino, es cuando nos alejamos de Dios, y entonces pues viene la tristeza, viene la depresión y la incomprensión de la vida, ¿no? Bueno, más o menos es lo que entendimos de aquí, ¿no? Jesús anuncia el reino de Dios, pero no solo lo anuncia, lo vive aquí en la tierra y nos enseña cómo
cómo entrar al reino de Dios aquí en la misma tierra y esperando tenerlo en el cielo también con Él. Él nos demuestra que se puede hacer, que se puede vivir en gracia de Dios y tener el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, en pocas palabras. Por ahí. Gracias, Ros. Te escuchamos, Neida, y me parece que el hermano Francisco también quiere hablar. Después le damos la palabra a él. Sí, Adelante, Neida. nosotros, bueno, estudiamos a Pedro Trigo y como decía mi hermanita Rosalba, ¿verdad? Lo vemos como el gran banquete que es la Eucaristía, es una comida que el Evangelio nos lleva a un designio de salvación de Dios, que es una donación de Dios para con nosotros y que es para toda la humanidad, que es una alianza nueva y definitiva y que tenemos el deber, pues, de anunciar ese reino de Dios. Porque todo lo que no va conforme al reino de Dios es un antirreino. Muchas gracias, Neida. Paquito, te escuchamos. Muchas gracias. A ver, yo creo que todos leímos a Pedro Trigo o algo así. También nosotros. Bueno, lo que empieza Pedro Trigo, que el reino de Dios lo compara con el banquete a las bodas de Dios, ¿no? Al final. Entonces yo creo que lo que nos está diciendo Pedro Trigo es hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, porque el último párrafo nos está hablando del antirreino, y el antirreino es cuando ya no haces la voluntad de Dios, si no haces la voluntad de lo que estás aquí en el mundo. De hecho, la oración que ustedes, bueno, la lectura que hicimos de Juan 13, está pidiendo él, ¿no? Por los que se quedan en el mundo, dice, ellos ya no están en el mundo. Quiere decir que nosotros cuando hacemos la voluntad del Padre, dejamos de pertenecer al mundo para pertenecer a ese reino de Dios. En resumen, hacer la voluntad de Dios es estar en su reino. Gracias. Muchas gracias, hermano Francisco. Gaby, veo tu mano levantada. Sí, es que me tocó ser la representante legal del equipo. Bueno. Nosotros seguimos a Jürgen Moltmann. Okay. Y lo que comentábamos, bueno, porque ahí sí define literalmente esta parte de lo que es el reino, y pues lo que rescatamos fue como esta parte donde decía que es experimentarlo, vivirlo, así como lo presentan en las parábolas, en las curaciones, opción por el pobre y la cultura de compartir presente en los niños. Entonces decíamos que el reino de Dios es nuestro aquí, nuestro ahora, y que si hay un futuro o un mañana debe de ser con esa esperanza. Y bueno, hay una partecita al último donde dice que una iglesia que no evangeliza y libera no es iglesia de Cristo. Entonces decíamos que de qué nos servía ir como esta parte de lo que ayer nos explicaba a la celebración eucarística, a comulgar, si salíamos y pues como que no dábamos fruto, ¿no? Y entonces las hermanitas decían, es como esta parte de contaminación, pero ¿cómo se llama? Y yo les decía, es que hay que llamarlo así como contaminación espiritual, ¿no? Porque vamos como a misa y salimos criticando, enojándonos, peleando, cosas así. Entonces como que decían, es que sí, es como contaminación, pero no sabemos cómo llamarlo. Yo les dije, pues como contaminación espiritual. Entonces, en eso concluimos como que, bueno, sí, él sí lo define así muy, muy específicamente, ¿no? El vivirlo, el reino de Dios es vivirlo, y que la causa principal, bueno, o más bien que el reino de Dios y Jesús no están separados, están muy unidos. Eso rescatamos, Fray. Muchas gracias, Gaby. Una última persona. ¿Yo? Adelante, Ros. A nosotros nos tocó Moltmann. Ajá. Y pues sería Jesús y el reino de Dios es lo mismo, porque a través de los evangelios conocemos a Jesús y eso nos da liberación, es vivirlo, experimentarlo y compartirlo en las relaciones que tenemos con los demás. Gracias, Ros. Mari Dolores Rascón, vi tu mano levantada. Contigo concluimos. Sí, gracias, Fray.
También estuve en el equipo con la compañera y revisamos a Jürgen Moltmann. Y bueno, aquí lo que más nos llamó la atención, lo que coincidimos, es que somos llamados a colaborar en el anuncio del reino. Y al ser llamados, pues estamos obligados a ser evangelizadores, pero ese ser evangelizadores nos lleva a un compromiso aún mayor. Yo le decía, pues esto nos lleva a ser coherentes y en nuestra vida diaria con la práctica de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y bueno, si Jesús vino a este mundo como causa principal para darnos a conocer el reino de Dios, pues sus enseñanzas nos van a llevar a Él, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que precisar que el reino de Dios es gracias, Mari, que nosotros, la misión central de Jesús es el reino de Dios. Ahora, ¿qué cosa es este reino de Dios? Un mundo querido por Dios. Y un mundo querido por Dios con valores determinados. El principal valor del reino de Dios es la vida. Por eso, el antirreino, que es lo contrario al reino de Dios, es un antirreino de muerte. Todo lo que genere vida es reino de Dios. Todo lo que quite vida es antirreino. Así, en estas breves palabras podríamos resumir lo que es el reino de Dios y lo que no es el reino de Dios. Claro, al reino de Dios hay que estudiarle muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a procurar tener un momento o unas charlas destinadas al reino de Dios, porque es fundamental para nosotros entender el reino de Dios, aparte de que es uno de mis temas preferidos de teología y cristología, el reino de Dios. Entonces necesitamos precisar qué es esto. Pero a grandes rasgos podemos decir, el reino de Dios es un reino, una comunidad en la que vivimos para darnos y para dar vida, una vida plena y en abundancia, totalmente, ¿no? Y lo que genere muerte es el antirreino. Por eso se nos presenta el reino de Dios en el que Jesús sana, cura, expulsa demonios, hace milagros, y el antirreino que es opresión, injusticia, muerte, falsas ideas de Dios. Y esto es lo que dice y hace Jesús, y por lo cual le echan mano encima para asesinarlo, ¿no? Entonces, por aquí tendríamos nosotros que ir revisando el acontecimiento de la muerte de Jesús. Que la muerte de Jesús, entonces decimos, no fue de gratis. No fue nomás porque un día se les ocurrió y ya, ¿no? Sino la muerte de Jesús fue consecuencia de su fidelidad al reino. De decir, yo voy a defender siempre y a costa de todo la vida. Y no cualquier vida, sino la vida de aquellos que sufren opresión e injusticia. Por eso el reino de Dios se traduce en una liberación para reintegrarme a mí mismo, en la sociedad y con Dios, y para humanizarme. ¿Sale? Entonces, es todo un proceso el reino de Dios de humanización. ¿Vamos bien hasta aquí? Imagínense qué contradictorio representó la muerte de Jesús, que quería vida y le pagaron su querer vida con muerte. Paradójico y lamentable, ¿no? Muy trágico esto. Pero ahí está la consecuencia del reino de Dios que Jesús asume. Por tanto, es imposible sostener que Dios envía a Jesús a morir en la cruz. Lo envía a anunciar el reino de Dios y como consecuencia está la muerte y Jesús la acepta. Y el Padre en este sentido solamente acompaña a Jesús para decir la última palabra en la resurrección, ¿no? Y es a donde entraríamos el día de mañana, por eso ahí nomás le paro y entonces seguimos con esto. El sentido de la salvación que nos trae Jesús, entonces, debe considerarse desde la totalidad de su vida. La salvación de Jesús no la encontramos únicamente o puntualmente en su muerte, es parte de, pero nosotros tenemos que precisarla incluso desde la encarnación
hasta el momento culmen de la resurrección. Todo este proceso nos da a nosotros salvación. Desde la encarnación hasta la resurrección, todo lo que hizo y dijo Jesús, y como eje está el reino de Dios. Porque se encarna para anunciar el reino de Dios, muere por anunciar el reino de Dios, y Dios lo resucita por anunciar el reino de Dios, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ir viendo esto. Y que igual va a quedar un poquito más claro cuando veamos el día de mañana el acontecimiento de la resurrección. Así la cruz es expresión del amor de Dios, porque no es que envíe a su Hijo a morir en la cruz, lo envía a anunciar el reino de Dios para salvarnos. Y ahí es en donde Dios nos muestra su amor, enviándonos a su Hijo para mostrarnos un camino excepcional a nosotros de encuentro, no solo con Dios, sino con los hermanos. O mejor dicho aún, un encuentro con Dios a través de los hermanos en un mundo lleno de vida digna, una vida plena, ¿no? Entonces, ahí por eso la cruz se presenta como el mayor signo de amor, porque Jesús sabía que su misión era el reino de Dios y que a través de ese reino de Dios se nos iba a dar salvación plena a nosotros. Por eso acepta la cruz como signo de fidelidad a este reino y signo de fidelidad a la salvación y al proyecto presentado por Dios. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Correcto. Sí. Bien. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo de todo esto? Toda la vida de Jesús fue un darse, un ser para los demás. Ayer lo veíamos en los gestos de la fracción del pan, ¿no? Levanta para dar gracias, y lo baja, que es este gesto de la encarnación, para partirse porque él mismo se da, se parte y se reparte, ¿no? Para darse a los demás. Ahí está. Ahora también, en nombre del reino de Dios, Jesús vive este ser para los demás hasta el final y hasta las últimas consecuencias, incluso cuando experimenta la muerte como una ausencia de Dios. Aquí es donde se hace sensible. Jesús como ser humano sensiblemente siente esta ausencia de Dios. En la cruz, casi está al borde de la desesperación Jesús, pero ahí radica la importancia y lo crucial de su testimonio. No se rajó, no se echó para atrás y aún sintiendo esta desesperación existencial, tuvo confianza en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras de una total confianza en Dios, aún a pesar de que la situación ameritaba desesperanza. Desesperanza y desesperación. Impresionante. Esto con Jesús es fenomenal, ¿no? El hecho de darnos ejemplo de que aún en todas estas situaciones difíciles hemos de tener confianza en Dios. Este comportamiento de Jesús abría a la existencia humana una nueva posibilidad, es decir, la de una existencia de fe, pero en un sentido absoluto, no conformado solamente con un sentido temporal, sino absoluto y sobre todo como contrapartida al absurdo que representa la cruz. Se presenta como un proyecto, por paradójico que sea, de plenitud y felicidad, ¿no? Porque se nos va presentando en toda esta plenitud del amor de Dios que tiene hacia nosotros al enviarnos a su Hijo para mostrarnos cómo de verdad debería de ser el mundo según el reino de Dios. Y por aquí entonces le damos sentido a la muerte de Jesús, no solamente en la muerte por la muerte, sino la muerte como y en función del reino de Dios, que es un mundo lleno de valores puestos por Dios, en donde lo principal es la vida y una vida verdadera. Porque aunque habemos personas que vivimos,
no todas las personas vivimos plenamente, no todas las personas viven plenamente, por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, a lo que nos invita esto es a vivir plenamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Frank. Sí. Entonces ven que por paradójico que parezca, nosotros el Viernes Santo recordamos la muerte de Jesús, pero a su vez esta muerte nos recuerda la plenitud de vida, que se va a ver totalmente clarificada el día de la resurrección. Pero que ya desde aquí podemos ir sacando estas conclusiones. Tenemos un espacio para las preguntas, un foro. ¿Alguna cuestión que tengan hasta aquí, hermanos y hermanas? ¿Ya habían tenido un acercamiento como este al reino de Dios? A lo que representa el reino de Dios, no solo para Jesús, sino para nosotros y para nuestro proceso salvífico. ¿Qué impresión les da esto? ¿Algún comentario, pregunta de lo que llevamos revisado hasta aquí? Pues yo había escuchado, o sea, qué bueno tener mayor conocimiento porque yo ahí estaba un poco confundida. Alguna vez escuché que el reino de Dios es el que se vivía cuando después de la muerte, pero muchas veces escuché que el reino de Dios lo vivíamos aquí, en este mundo, en las buenas acciones y en todo lo que, en lo positivo, en el amor, pero aquí pues está más amplio todavía. A mí estoy bien emocionada de ir conociendo esto, ¿no? Y en la muerte de Jesús, sobre todo por qué se dio, ¿no? Pero que hay algo que sí me quedé con duda. De la encarnación a la resurrección, ¿cómo se le llama a este periodo? Sería la parte histórica de Jesús. El acontecimiento histórico, entendido histórico en función de su humanidad, ¿no? Que tiene un principio en la encarnación y tiene un final en su muerte. Aquí estamos hablando, en cristología se llama el Jesús histórico, que es en la encarnación hasta su muerte. Después de la muerte viene la resurrección, pero ahí ya tenemos que hablar del Cristo de la fe, que es el mismo, sin lugar a dudas, solo que por cuestiones pedagógicas lo distinguimos, no separamos, distinguimos al Jesús histórico del Cristo de la fe, ¿sale? Pero entonces, esto que tú me preguntas, ¿cómo se le llama a este periodo? Se le llama el Jesús histórico, ¿sale? Y el Cristo de la fe, hay que empezar a hablar de él, de la resurrección para adelante, sobre todo con San Pablo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. De nada, Ale. Armando, ¿te escuchamos? Sí, ahorita que habló la hermana, uh-huh. Siempre, bueno, antes de comenzar a estudiar todo esto, mi duda era, ¿el reino de Dios está aquí o viene después de la muerte? Y una vez contestada esa pregunta, si me llegaran a contestar que es después de la muerte, pues me queda claro que lo tengo que empezar a buscar después de. Si la respuesta es que el reino ya está aquí con nosotros, entonces mi pregunta sería, ¿lo busco o lo experimento? Ok. Fíjense, el reino de Dios tiene dos dimensiones que se jalonan entre sí como a modo de liga. Una dimensión es la del presente, otra dimensión es la del futuro. Es decir, nosotros en los evangelios nos encontramos con un Jesús que dice, ya está aquí el reino de Dios. Y en otros pasajes nos encontramos, conviértanse porque el reino de Dios está por venir, ¿no? A esta dimensión se le conoce como dimensión presente futuro del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios ya está aquí a modo de semilla, pero que hay que hacerlo germinar poco a poco para que tenga su plenitud al final de los tiempos, ¿no? Que es en lo que, un tanto lo que expresaba tanto Ale como Armando como en la muerte, ¿no? O el más allá de la muerte.
Porque el reino de Dios, como presencia definitiva de Dios en la historia, se hace justo, definitiva, plena y total cuando nosotros lleguemos a su presencia. Pero eso no quita que el reino de Dios ya esté aquí ahora, como semilla, ¿no? Como germen. El reino de Dios es puro don, y como puro don viene a nosotros sin que nosotros hagamos nada. Lo cierto es que como viene a nosotros como don, nosotros tenemos que hacerlo tarea. Y esas son otras dimensiones del reino de Dios, como don dado por Dios y tarea dado por Dios, pero ejecutado por nosotros o implantado por nosotros. ¿Sale? Entonces estas dos dimensiones, presente y futuro, ya está aquí, pero tendrá su plenitud al final de los tiempos porque es de Dios. Y puesto que es de Dios, es un don que se nos ha dado, pero como don tenemos que trabajar en él. Luego entonces se convierte en una tarea. Por eso podemos experimentarlo y actuarlo. Y buscarlo incluso, ¿no? Buscarlo, actuarlo. ¿Queda, Armando? Sí. Entonces sería como una diaria conversión. Exactamente. Una búsqueda diaria de este reino. Diaria, exacto. Sí, gracias. De nada. ¿Te escuchamos, Dolores Rascón, hermana? Tienes tu micrófono apagado, hermana. Me quito la mano y no abro el micrófono, ¿verdad? Yo escuchando ahorita esto, vuelve a tener la misma inquietud de que por qué colocar en la cruz la imagen de Jesús sufriendo cuando Dios está vivo, cuando Dios es amor, cuando surge, bueno, este evento es como signo de fidelidad que nos acaba de comentar, ¿no? ¿Por qué se sigue representando en muchas partes o en muchos lugares la cruz con Jesús sufriendo? Fíjate que eso es muy interesante porque desde un inicio, pues el cristianismo fue perseguido. Entonces, la cruz se presenta, pues sin duda, como un momento doloroso humanamente hablando. ¿Sale? O sea, Jesús como humano, pues le dolió que lo clavaran. Pues eso es un hecho. Ahora, desde muy pronto, se convierte la cruz en un signo de salvación y sobre todo, como nuestra hermana Mónica aquí nos escribe, de redención. ¿Sale? Entonces, por eso se ocupa en el mejor término ocupar, ¿no? Se ocupa el momento de dolor de Cristo para decir que ahí hay redención y hay salvación. Solo que muy pronto se olvidó, por decirlo de alguna manera, la causa de la cruz, que es el reino de Dios, y se empezaron a concentrar específicamente en la cruz. Además de que como la iglesia era perseguida y a muchos mataban, ¿cuál era el gesto? La cruz. Estamos muriendo como Jesús murió en fidelidad. Por eso la cruz quedó muy marcada para nosotros como un gesto de fidelidad, salvación y redención. ¿Sale? Aunque se presenta, como tú bien lo has dicho, el Jesús sufriente. Porque esto ya con todas las persecuciones y demás se presentó como más característico del cristianismo. Todo esto generó una teología del sufrimiento, donde hay que sufrir para ganar la salvación, cosa que no es del todo precisa. ¿Sale? Únicamente el sufrimiento es válido para la salvación cuando es a causa del reino de Dios, como lo ha acontecido con Jesús. Si el sufrimiento es sufrir por sufrir, eso no trae ni pena ni gloria. O mejor dicho, no trae gloria, trae pena porque sufres o sufrimos. Pero fue como un acontecimiento histórico que por estas razones que te platico, Mari, se queda la cruz como esta cruz con el Jesús doliente como muy significativa. Por ejemplo, a propósito del carisma franciscano es muy interesante esto. Por ejemplo, veo aquí que María del Refugio tiene atrás al Cristo de San Damián. No sé si puedas descolgarlo un poquito y ponerlo más hacia tu pantalla.
Fíjate, Mari Dolores, este Cristo es bien interesante, porque ese Cristo aparece en la cruz. Quizá en la imagen no lo alcances a notar del todo, Dolores, pero este Cristo, aunque está en la cruz, es un Cristo resucitado. No se ve sufriendo. No se ve sufriendo porque está resucitado. Bueno, no sé si se alcance a ver ahí en sus pantallas, pero es un Cristo vivo, resucitado. Aunque atrás tiene la cruz, signo pues, de lo que sufrió, pero ahora está resucitado, está vivo. La resurrección, la vida, puede más que la muerte que quedó atrás en la cruz. Y Porque Dios no quiere que nosotros suframos, ¿no? O sea, no es el fin de nosotros sufrir. Exactamente. Pero te digo, lamentablemente, visto desde este enfoque, quedó más pegado en nosotros el sufrimiento como medio de salvación que la felicidad como medio de salvación. Y por eso yo creo que a más de uno aquí nos educaron en el sufrimiento para la salvación, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos retomando a partir de todos los nuevos estudios teológicos que van saliendo y que no desdicen nada de esto, ¿no? Lo vamos expresando de una manera distinta. Pero más o menos esa sería la explicación a grandes rasgos del por qué aparecen todavía el Cristo crucificado y no el resucitado, que es una muy buena pregunta, ¿no? Pues si decimos que resucitó, ¿por qué no mejor poner a un resucitado en lugar de uno que está crucificado? Pero es parte de ese proceso. Gracias. De nada. María Guadalupe, te escuchamos y terminamos contigo, Francisco. Fray, yo tengo una duda. Sí. Usted ya nos explicó que el Jesús histórico es llamado Jesús y que una vez que es crucificado es Cristo, pero si yo digo Jesús, me estoy refiriendo nada más al humano y Jesucristo al crucificado o ya al resucitado. Mira, estas distinciones que nosotros hacemos entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe son por pura pedagogía teológica para el estudio. Muy bien. Lógico que cuando nosotros mencionamos simplemente Jesús nos estamos refiriendo al Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Ya cuando nosotros tenemos esta intimidad con Jesús, lo mismo le da a él que le digamos Jesús, que le digamos Cristo, Chuchín, Jesucristo o Gran Chuy, como le decía mi maestro de griego, ¿no? Muy bien. Porque ya estamos en este proceso de intimidad y de amistad con él. Estas distinciones que menciono entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe son importantes para el estudio a nivel más exegético, más estrictamente hablando en el estudio. Pero cuando hablamos de oración y de encuentro con él, Jesús, Jesucristo, Cristo, a él le da lo mismo. Muy porque bien. sabe que nos estamos refiriendo a él. Gracias. De nada. Y concluimos contigo, hermano Francisco. Sí, muchas gracias. Hace rato comentó que el reino de Dios es aquí y es en el futuro. Entonces, ¿el reino de los cielos viene siendo lo mismo o es otra cosa diferente? Porque yo entendía que el reino de Dios, como dice Jesús, ya está aquí, ya está por llegar, por eso lo vamos a vivir aquí en la tierra, bueno, aquí. Y cuando ya pasemos al otro lado, le vamos a vivir el reino de Dios. Entonces aquí va a entrar una confusión. Gracias. Sí. Mira, es muy frecuente esto porque San Mateo es el único que ocupa reino de los cielos. Ya los demás evangelistas, Lucas y Marcos y Juan, por ahí una o dos ocasiones van a mencionar el reino de Dios. ¿Por qué Mateo ocupa reino de los cielos? Porque Mateo escribe para los judíos y en un contexto judío. Para ellos es imposible, no está permitido mencionar el nombre Dios. Entonces, Mateo, para salvaguardar la integridad judía, en lugar de decirle reino de Dios, le dice reino de los cielos, porque para la idea judía, Dios vive en el cielo. Por eso es muy interesante el relato de el bautismo de Jesús cuando se rasgan los cielos. Se rompe la división que hay entre la divinidad y la humanidad, entre Dios y el hombre.
porque se rasga el cielo, se rasga esa división. Como sea, los judíos piensan que Dios vive literalmente en el cielo. Luego entonces, por eso se le dice en Mateo, solamente en Mateo, reino de los cielos, porque no puede decir Dios. Los otros evangelistas, como no le escriben a los judíos, no tienen mayor problema en decir Dios. Esa es la diferencia, porque en contenido, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Solamente que cuando el cristianismo empieza a evolucionar, se encuentra con la cultura griega. Y con la cultura griega se empieza a creer que nuevamente esto, que Dios vive allá arriba en el cielo, allá, y se hace esta separación con el mundo griego, sobre todo platónico, entre el mundo de las ideas, donde el mundo es lo verdad, allá es lo verdadero, lo real, y aquí son solamente apariencias. Y entonces esta idea del más allá y del más acá, que ya más tarde se va a ir presentando en todo esto, pero que no representan distinción alguna, más que porque Mateo escribe a los judíos, por eso reino de los cielos, los otros evangelistas escriben a no judíos, sin mayor problema pueden mencionar reino de Dios. Y por eso decimos que tanto reino de los cielos como reino de Dios se comienza aquí, pero tiene su plenitud en el futuro. Muchísimas gracias. Ya me quedó bien clarito. De nada. De nada. Entonces, fíjense, todo esto que hemos mencionado, no lo olvidemos, todo esto que hemos mencionado del reino de Dios ha sido la causa de la muerte de Jesús. El reino de Dios es lo que nos da salvación y la muerte es su consecuencia. Por tanto, la muerte de Jesús, aunada al reino de Dios, también trae salvación. Pero no es que la cruz, solamente la cruz nos dé salvación, porque con ello olvidamos tanto el reino de Dios como la encarnación. Y así es como vamos concluyendo nuestra sesión. ¿Vamos bien? Sí. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, si les parece, hacemos nuestra oración final. ¿Quién me ayuda a hacer la oración final, por favor? Yo. Adelante, Oración Ale. final. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a pedir la bendición de Dios. A cada petición respondemos amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda su paz. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias. Nos vemos mañana para la Gracias. resurrección.